En un video anterior estuvimos viendo qué es Etsy y quiénes son los que pueden utilizar esta plataforma. Si no lo viste, te dejo aquí arriba el enlace para que lo veas. Y lo que vamos a hacer hoy es abrir una tienda en Etsy. Comenzamos. En este caso estoy en la tienda de Etsy, como ven aquí, en España. Y lo primero será entrar a la plataforma. Podremos hacerlo de dos maneras, registrándonos con un mail o también podremos entrar con nuestra cuenta de Google, con Facebook o con Apple. En este caso voy a entrar con mi cuenta de Google, de Gmail, y aquí estamos en la pantalla principal de la plataforma donde podremos buscar distintos tipos de productos si queremos comprar. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ir al icono de nuestro perfil y ahí buscaremos la opción de vender en Etsy. Damos a empezar y nos da la bienvenida. Vamos a continuar y nos pregunta por qué estamos en Etsy. Podemos estar empezando, ya contar con un negocio y querer empezar a vender online, ampliar el negocio. Vamos a seleccionar que nosotros estamos comenzando y aquí nos da distintos temas en los cuales nosotros podemos solicitar una orientación a la plataforma. Por ejemplo, el nombre de la tienda, la parte de fotografía de artículos, en fin, tenemos distintas opciones. Vamos a seguir adelante y vamos a directamente abrir la tienda. Lo primero que me dice aquí arriba, vamos a ver que vamos a pasar por distintas pantallas. Y la primera pantalla es elegir el idioma de la tienda, el país y la divisa de la moneda. En este caso, España sería euro. Seguimos adelante, vemos que pasamos a la segunda pantalla y nos pide el nombre de la tienda. El nombre tiene que ir escrito junto, sin espacios y sin símbolos. Yo aquí voy a utilizar un nombre que sería Luma. Vemos que el nombre ya está seleccionado, o sea, no está disponible. Aquí abajo me pone opciones de nombres alternativos, pero yo voy a utilizar uno. Voy a agregarle Deco, Luma Deco, a ver si está disponible. Y vemos que sí, que está disponible. Entonces, guardamos, confirmamos. Y pasamos a la siguiente pantalla. Aquí directamente lo que nos pide es que demos de alta el primer artículo. En la plataforma se le llama anuncio, pero sería igual a publicación, ¿sí? Entonces, primero vamos a añadir una foto. Importante que la foto sea nítida, formato JPG, GIF o PNG y tamaño máximo 2000 píxeles. Entonces yo voy a agregar fotos de un producto, en este caso va a ser una vela. Entonces agrego estas 3 fotos, la principal va a ser la del producto solo y las otras 2 la del producto con otros artículos. Es para que vean la proporción de tamaño y se hagan la idea de lo que sería el tamaño del artículo. Aquí estamos haciendo una prueba de una apertura de tienda. Ustedes pueden jugar con la creatividad y poner la cantidad de fotos que quieran. No me quedó muy centrada la principal, pero bueno, no importa, es para hacer la demostración. También pueden poner un video del producto si quisieran. Ese video no puede exceder los 15 segundos. Y una vez que tenemos fotos y video, lo que hacemos es bajar con la barra lateral. Y vamos a comenzar con la descripción del producto. Lo primero va a ser el título. Entonces yo tengo que pensar cómo el comprador puede buscar mi artículo. Y en función a eso voy a tratar de utilizar esas palabras. Aquí por ejemplo vamos a poner portavelas en cemento blanco con vela de cera de soja. Pregunta quién lo hizo, en este caso lo hice yo. ¿Qué es? Es un producto acabado. ¿Y cuándo fue hecho el producto? Vamos a poner, podría poner del 2020 al 2022 o en este caso voy a seleccionar que es un producto hecho por encargue.
Ahora tenemos que seleccionar las categorías. En mi caso voy a poner decoración, vamos a ver que se despliega un menú que me da varias categorías y voy a seleccionar la que me parezca más adecuada. Me va a quedar dentro de la categoría hogar y decoración, decoración del hogar y adornos y detalles. El color principal de mi artículo va a ser el blanco y aquí tendría que poner las medidas. No tengo exactamente las medidas del artículo, así que voy a poner una medida aproximada. Como ven, la información de las medidas es opcional ponerla o no, pero recomiendo que la pongan porque cuanta más información tenga el comprador, mejor, ya que no olvidemos que está haciendo una compra online, no tiene el producto a la vista, ni puede tocarlo, ni puede verlo realmente. Se va a guiar por las fotos y por la descripción, así que cuanto más datos ingresemos, mejor. Y seguimos completando datos. Aquí pregunta si es sostenible, por ejemplo, si es madera con un tipo de certificación o si es un supra reciclado. Yo esto no lo voy a completar porque no es ninguna de las dos cosas. Nos pregunta si es un producto para una festividad. Por ejemplo, puede ser un producto hecho para Navidad. En este caso no lo es, así que lo dejamos en blanco. Y aquí nos pregunta las opciones de renovación del anuncio. Esto lo vimos en el video anterior que les comenté. Podemos hacer que el anuncio se renueve automáticamente o lo puedo hacer manualmente. Automáticamente quiere decir que una vez que el artículo se vende, se renueva automáticamente. Y manual voy a decidir yo si lo renuevo o no. Marco manual. Tipo de artículo es un artículo físico. Y aquí viene la descripción. En la descripción lo importante es que las palabras que habíamos comentado con las cuales puede buscar un comprador nuestro producto y que íbamos a utilizar para el título, también las pongamos en las primeras líneas de la descripción del artículo. ¿Por qué en las primeras? Porque son las primeras que se leen cuando se ve el anuncio. Entonces, aquí voy a poner exactamente lo mismo que el título y voy a aclarar las fragancias a elegir. Son entre jazmines, pino, vainilla. Es un producto hecho artesanalmente. Voy a poner que es ideal para decorar cualquier espacio de la casa. Y lo dejo por aquí. El botón de añadir socio sería en caso de que este producto, por ejemplo, lo haya diseñado yo y lo haya hecho otra persona. En este caso aquí tendría que añadir el socio o si tuviera un socio del negocio. La parte de etiquetas es muy importante también. Las etiquetas vendrían a ser lo que es un hashtag en Instagram. Son las palabras con las que una persona puede buscar mi producto. Aquí puedo poner hasta 13 etiquetas y vamos a intentar usarlas todas. Entonces, por ejemplo, puedo poner decoración hogar, velas aromáticas, decoración cemento blanco, vela cera de soja y así seguiría poniendo 13 palabras clave con las que las personas me pueden encontrar. Luego tenemos los materiales con los que está hecho el producto. En este caso sería cemento, cera de soja y esencias aromáticas. Y aquí vamos a poner el precio. Cuando pongamos el precio tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un costo de envío. Y tenemos que considerar si ese costo de envío va a estar incluido en el precio, si lo voy a cobrar aparte, o también puede existir la opción de mitad y mitad. Mitad lo pongo al precio del artículo y la otra mitad la cobro para que no sea muy elevado. Yo voy a incluir el costo de envío para no cargar el costo aparte. Y voy a poner, en el caso de España va a salir 15 euros el producto. Y si es cualquier otro lugar que no sea España, va a salir 18, porque el costo de envío me va a ser superior. En variantes podría agregar, por ejemplo, si el producto también se hace en otros colores. Vamos a agregar, por ejemplo, en beige y en gris. Y luego vamos a configurar el envío. Aquí tenemos que poner cuál sería el código postal de origen. Vamos a poner un código postal.
y qué tiempo necesito para preparar el producto. Vamos a poner entre 1 y 3 días laborables. Por un lado vamos a tener el envío estándar. Este envío estándar lo voy a hacer por correos, va a demorar de 3 a 5 días laborables y voy a dejar envío gratuito porque se acuerdan que lo incluí en el precio del producto. Otro lugar que no sea España, también lo voy a enviar por correos, va a tardar más días y también va a ser gratis porque está incluido en el precio del producto. Pero también puedo agregar otras opciones de envío, por ejemplo, un envío express, si la persona lo necesita urgente. Y voy a poner un día laborable. Y aquí sí le voy a cobrar un extra. Estos 2 euros de envío es un estimado. Habría que confirmar si realmente, según el peso del paquete, puede costar eso. Pero bueno, lo estoy poniendo para completar el campo. Luego tenemos que revisar la política de cambios y devoluciones. Hay una política estándar que nos presenta Etsy ya armada, que es de 30 días. Nosotros podríamos crear otra política propia, pero yo voy a seleccionar para este caso la política estándar y guardamos y continuamos a la siguiente pantalla. Ya tenemos nuestro primer artículo publicado. Puedo seguir publicando artículos o seguir a la configuración de la página y publicar el resto aparte. Se aconseja que se publique un mínimo de 10 artículos para que haya una cierta variedad en la tienda. Esto lo voy a dejar para después. Ahora tenemos que completar la configuración de pagos. Aquí en este caso voy a poner que soy una persona física y vamos a completar todos los datos que nos piden. Nos pide el país de residencia, el nombre, la fecha de nacimiento y el número de identidad fiscal. En este caso va a ser el DNI y luego vienen los datos de dirección fiscal, calle, número, ciudad, provincia y número de teléfono. Luego nos pregunta cómo queremos recibir los pagos de Etsy, en dónde está nuestro banco, en este caso está en España, y nos pide los datos del banco como el nombre, el IBAN y el número de SWIFT. Esos datos, si no lo tienen, lo pueden conseguir en el mismo banco. Guardamos y continuamos. Y nos pide verificar nuestra identidad. Para eso vamos a subir el número de documento. En este caso es un documento de identidad. Y vamos a subir el archivo con el documento. Tenemos que subirlo en formato imagen, que puede ser JPG o PNG. Aquí no seleccioné de qué forma voy a recibir los pagos. Voy a poner una vez al mes. Continuamos. Y ahora sí, ya estamos en la parte de facturación. Entonces, tengo que ingresar una tarjeta, un número de tarjeta, donde Etsy me va a facturar. Ingresamos una tarjeta de crédito con todos los datos que nos pide, la dirección de facturación, que en este caso va a ser la misma que la dirección fiscal, y los cargos que tenga que facturarme Etsy por los anuncios y demás cargos, me los va a facturar a esa tarjeta. Por último, nos aconseja reforzar la seguridad de la tienda con la autenticación en 2 pasos. Si no saben lo que es la autenticación en 2 pasos, les dejo aquí el video para que puedan verlo. Es una doble verificación ingresando a nuestra tienda, no solo con la contraseña, sino con una segunda verificación, que aquí podemos elegir entre una llamada telefónica, un SMS o utilizar una aplicación externa, que sería el autenticador de Google, para recibir un código que sería esa segunda verificación. Yo lo voy a hacer con el autenticador, que ya lo tengo instalado. Lo que vamos a hacer es agregar a esa aplicación, que es un autenticador, mi tienda. Para ello voy a escanear desde mi móvil, donde tengo la aplicación del autenticador, voy a escanear este código y entonces mi tienda se agrega al autenticador. Una vez que se agrega, me da ese segundo código que preciso para entrar y ya estaría. Y ya accedemos
al panel principal de lo que sería la tienda. Si voy a anuncios, voy a ver el único artículo que tengo publicado. Y como ven, aquí a la izquierda tenemos un menú bastante amplio, que eso lo dejamos para otro video. Como vieron, es bastante sencillo abrir una tienda, la podemos abrir en cuestión de minutos. Después podremos editarla, mejorarla, pero con esto ya tendríamos la tienda abierta. Así que hasta aquí ha sido el video de hoy. Si tienen alguna duda, me lo dejan en comentarios. Si les gustó el contenido, agradecería que se suscriban al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.